A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. Hi ha dos punts clau que convergeixen sobre la creació de l'Estat d'Israel. El primer és el sionisme, un moviment nacionalista cultural, i el segon és la Declaració Balfour, que és la que atorga una certa legitimitat molt agafada amb pinces a la fundació d'Israel. És important destacar que tots aquests fets es donen bastant temps abans de la Segona Guerra Mundial, i és que hi ha un mite, una mena de creença que justifica la creació de l'Estat d'Israel com a una conseqüència directa de l'Holocaust. Res més lluny de la realitat. L'Holocaust ha influït, però ha estat més aviat un catalitzador i una gran fumera darrere de la qual amagar uns fets que venen de molt abans i que en realitat arrelen en l'imperialisme occidental, especialment l'anglosaxó. Avui, a les portes de Troia, ens remuntem als orígens de la idea de l'establiment del poble jueu a Palestina per a crear el que serà i és l'Estat d'Israel. Benvinguts a Palestina, benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes una setmana més i un any més, 2024, a les portes de Troia, programa 433, per fer-ho d'un tema, per parlar avui d'un tema de màxima actualitat, malauradament per la guerra que està havent a la franja de Gaza, i avui per parlar de la creació de l'Estat d'Israel tenim el nostre historiador convidat moltes vegades aquí a les portes de Troia, amic Adrià Hernando, ell és historiador i ens parlarà sobre aquest tema avui. Benvingut. Hola, bones. Adrià, l'opció de Palestina sempre seria l'opció del sionisme per establir territorialment el poble jueu? Bueno, la verdad es que es un poco más complejo. No solo valoraron Palestina como opción, como veremos hoy en la charla, pero sí que fue la opción que más fuerza tenía y en la que más posibilidades seguramente tenían de establecerse. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Ai, Adrià, que boniques són les cançons irlandeses, no? La veritat és que sí. Aquesta concretament es diu Anfailistin. Sería algo así como Palestina o algo así. Es una canción irlandesa pro-palestina de la intérprete, cantante, acordeonista irlandesa Sharon Shannon. Molt bé. Doncs aquí queda la recomanació del nostre estimat Adrià Hernando, que com sabeu li agrada portar una bona selecció musical. És d'aquells convidats que ho fan
No dic que s'hagi de fer, però els que ho fan doncs, sempre s'agraeix, perquè més que ells no en saben del tema que s'està parlant aquell dia i, per tant, la selecció musical és bona. Molt bé, comencem el programa d'avui. Jo penso que val la pena que ho fem, sobretot al principi, de forma molt didàctica, aclarint tota una sèrie de conceptes que ens ballen i que sovint es confonen. Val? Hauríem d'aclarir quina és la relació exacta que hi ha entre, per una banda, el sionisme, per una altra, el judaïsme, i per altra, una altra paraula encara que ho engloba tot més, que és el semitisme, ¿no? Adrià, aviam, quina seria la relació entre aquests tres conceptes? Pues es una relación muy interesada por parte sobre todo del sionismo, ¿no? Porque en realidad es casi una relación, bueno, casual, podríamos decir. No es casual, evidentemente, pero es mucho menos estrecha de lo que los sionistas quisieran. Para entender bien el sionismo, lo mejor es separarlo, ¿no?, de los dos conceptos que los propios sionistas, por interés, intentan mantener relacionados, que no son exactamente lo mismo. Que estos son, como bien decías, el judaísmo y el semitismo. Los judíos son básicamente los creyentes de una religión, la hebrea, que es la religión madre del cristianismo, en todas sus vertientes, y del islam en todas sus vertientes también. Es la primera de las tres grandes religiones abrahámicas. Por tanto, un judío no es miembro de una etnia específica ni de raza, si es que eso de las razas existe, que yo no lo contemplo. Es una persona cualquiera, de cualquier país, de cualquier color de piel, con cualquier tipo de antepasados, con una genética cualquiera, puede decidir convertirse al judaísmo y ser un judío. Un alienígena de 6 ojos, 4 brazos, 2 estómagos de un planeta lejano que entre en contacto con un rabino proselitista que tras haber sido abducido ha aprendido la lengua de sus secuestradores, puede acabar también convirtiéndose en el judaísmo. Molt bé, i aleshores, arribat a aquest punt, podries explicar quina és la diferència que hi ha entre ser jueu i ser part del poble semita? Bueno, los semitas son un grupo de pueblos, no es un pueblo concreto, sino un grupo de pueblos que hablan una lengua semita y cuya cultura es también de origen semita. Actualmente el concepto racial del semitismo es considerado pseudocientífico, como debe ser. Por tanto, el parentesco es básicamente lingüístico y cultural. No existe una base étnica. Son como los germánicos o los latinos, ¿no? Somos grandes grupos de población con un origen lingüístico-cultural común. ¿Qué tenemos en común? Catalanes, castellanos, italianos, pues este origen, ¿no?, lingüístico-cultural. El origen de los semitas estaría en la zona de la península arábica, más o menos. El nombre proviene de un pasaje de la Biblia, concretamente del capítulo 10 del Génesis, donde explica el parentesco de los pueblos desde un antepasado común. De Sem, que era hijo de Noé, descienden Aram, Asur y Eber, es decir, arameos, asirios y hebreos. Pero no únicamente estos tres, babilonios, sirios, cananeos, fenicios, también eran pueblos semitas en la antigüedad. Hoy en día los más conocidos son árabes, hablantes de lenguas árabes, beduinos y hebreos. Es decir, son tan semitas los israelíes como los palestinos. Molt bé, i per tant, a efectes pràctics es pot ser jueu i ser part d'un dels pobles semítics? Sí, se puede ser judío y semita, también se puede ser semita y no ser judío, o incluso se puede ser judío sin ser semita, dado que tu cultura y tu lengua materna puede ser otra, aunque profeses la religión judía. De la misma manera, un sionista normalmente será judío, aunque no tiene por qué, y un judío no tiene por qué ser sionista. Ha quedat claríssim, ¿eh? Sí, es que el sionismo, lejos de todo el armazón mitológico del que se ha envuelto para autojustificarse, es más bien una ideología, ¿no? Hay un marxista judío, Abraham León, que decía que, como toda ideología, el sionismo es el reflejo desfigurado de los intereses de una clase social. Yo añado que es un reflejo de carácter nacionalista y profundamente étnico-cultural. Molt bé. Doncs anem avançant. Ara per conèixer la figura de Theodor Herzl. Quin va ser el paper d'aquest personatge en el sorgiment del sionisme, Adrià? Theodor Herzl era un periodista, dramaturgo, activista político y escritor austrohúngaro, judío, de religión, obviamente, de finales del 19. Él escribió su libro Der Jundestaat versus einer modernen Lösung des Jundenfrage. El Estado judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía, que sería, bueno, yo hago aquí, bueno, mi cabeza la comparación con el Mein Kampf, ¿no? Un poco. Bueno, es un poco la idea básica de dónde sale todo el judaísmo, ¿no?
Y él está sobre todo influenciado por un caso muy concreto que se dio en Francia, que es el caso Dreyfus. Para el que no lo conozca, Important. sí, fue un proceso de acusación y condena con pruebas falsificadas a un capitán de artillería del ejército francés llamado Alfred Dreyfus. Lo acusaron de espiar para los alemanes. Fue degradado en una humillante ceremonia en la que rompieron su sable. La única prueba era que su letra se parecía mucho a una nota recuperada de la papelera de la embajada alemana, en la que se ofrecía información sobre artillería y tal. Su origen judío en realidad influyó mucho en todo el proceso. Pese a que se supo que hubo tejemanejes para condenarle, el mando militar nunca rectificó y la sociedad francesa se dividió en el debate con partidarios y opositores de Dreyfus, en el que, bueno, en este debate, en ese momento, el antisemitismo, sobre todo en el ejército y en la sociedad, también en gran medida era bastante patente. El sionismo surge, por tanto, a finales del 19, coetáneo al nacimiento de otros nacionalismos europeos també. No, i ara que ho esmentes, quina, i ja suposem que important, quina va ser la influència d'aquest nacionalisme europeu en el naixement del sionisme, Adrià? Pues es una influencia esencial, pues que hay que entender un poco el tema de las naciones, que en realidad, desde mi perspectiva, es bastante sencillo, o más sencillo de lo que parece. Benedict Anderson lo define bastante bien en su libro Comunidades Imaginadas, cuyo título es bastante ilustrativo. Por resumir muy mucho, si puedes imaginar una nación de la que formes parte, existe. Antes del surgimiento de las naciones existían otro tipo de comunidades que el ser humano podía imaginar. Podía comprender cómo era la tribu, la cristiandad, ¿no? O el islam, el condado, etcétera. No hay un elemento natural, no existe una especie de ley que establezca qué es una nación o no. Es básicamente una comunidad de gente que se imagina a sí misma como miembros de una nación. Esa es la base. Evidentemente hay todo un recorrido histórico que lleva al nacimiento de una nación. No se trata de que tú y yo y 3 colegas más nos juntemos en un bar y decidamos vamos a establecer aquí una nación, tal. No, hablamos de cientos de miles de personas que se sienten conectadas, ¿no? Que sienten que tienen algo en común entre ellas, y de ese consenso surge, ese consenso surge de un proceso histórico que, como no, se enmarca pues en la lucha de clases, etcétera, porque al final las naciones beben mucho de las ideas burguesas, ¿no? de los intereses de la propia élite. Molt bé, i aleshores, dit això, com definiries el concepte de nació i com es relaciona aquest concepte amb el sionisme? Pues mira, partiendo de lo dicho y teniendo en cuenta, ¿no?, esta idea de una comunidad imaginada, no es incompatible que los judíos sientan que son una nación, incluso estando disgregados por el mundo. Se pueden concebirse a sí mismos como una comunidad específica, disgregada por el mundo. Nadie puede negarles ser una nación. Ni a ellos, ni a los gitanos, ni a ningún otro caso similar. Sin embargo, esa concepción de la nación es un poco distinta de la que aplica el sionismo. El sionismo no surge cuando surge ni donde surge por casualidad. Bebe directamente de un concepto de nacionalismo que aparece como respuesta al nacionalismo liberal o el nacionalismo de corte francés. El nacionalismo liberal o ilustrado constituye la nación en base a los ciudadanos, ¿no? Es, la adhesión a unos valores específicos donde supuestamente no debe importar ni el color, ni el idioma, etcétera. El nacionalismo cultural, por otro lado, surge en la Europa central y constituye la nación con bases étnico-culturales. Es decir, el origen étnico y cultural es la esencia para determinar si formas o no parte de la nación. Y de ahí, de ese nacionalismo cultural, esa rama concreta, beben muchas ideologías como el nazismo, ¿no? Por poner, digamos, la que todo el mundo recuerda siempre. Molt bé, i aleshores, si el sionisme està marcat en aquest concepte de nació, per què va ser Palestina la principal elecció territorial per la necessitat de tenir una nació pel moviment sionista? Per què Palestina, Adrià? Bueno, decíamos que el sionismo surge en el centro de Europa, ¿no? Es un nacionalismo étnico-cultural y a finales del 19, y esto se engloba en un concepto, que es en un momento en el que nacen los famosos Estado-Nación, que luego explicaremos un poquito mejor lo que son, ¿vale? De ahí que el sionismo busca una serie de mitos en su pasado histórico, en el pasado histórico y religioso, entre ellos pues la supuesta diáspora, la tierra prometida, etcétera, para justificar dos cosas. La primera es la disgregación que padece su nación, pues en base al nacionalismo étnico-cultural son una nación. La segunda es el supuesto derecho a colonizar un territorio, en este caso Palestina, pues una nación, según los estándares de los Estados-nación, debe coincidir en el espacio geográfico con su estado. A les portes de Troia,
La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Bueno, esta canción se llama Leve Palestina och Kross Sionismen. Sionismen de sionismen, ¿no? De sionismen, ya. Larga vida Palestina, aplastar el sionismo. Es una canción de la banda palestino-sueca Kofia, del álbum... Larga vida Palestina, aplastar el sionismo. Sí, hay una declaración de intenciones clara en la letra de la canción, que no intentan disimular nada. Bueno, decía que es una banda palestino-sueca, Kofia. Esta canción está en un álbum que se llama Palestina Mitt Land o Palestina Mi País. Molt bé, perfecte. Doncs segona recomanació del dia, gràcies Adrià. Seguim amb el programa d'avui, perquè estàvem parlant d'aquestes primeres característiques d'aquest sionisme que a finals, mitjans, durant el segle XIX es va configurant, però com arribem al punt on aquest sionisme arrenca, es desenvolupa i comença a agafar forma? Es cierto que hemos aclarado el momento en el que surge, pero no donde salen estos judíos que constituyen esta ideología, ¿no? Que tal como los hemos definido, pues debían tener también unas clases sociales. Los judíos, como otros pueblos, por ejemplo los gitanos, se constituyeron como, por decirlo de alguna manera, pueblos clase, ¿no? Representan unas formas tempranas de capitalismo antes de que el mundo fuera capitalista. Estamos hablando de una época en la que el modelo de producción es precapitalista y la compraventa, el prestamismo, todo esto son trabajos que se hacen al margen generalmente por parte de extranjeros, ¿no? Por los comerciantes como los propios judíos o los gitanos, que en realidad también tenían pues toda una tradición comercial. El desarrollo del capitalismo cambia esta realidad, ¿no? Ya no es algo que queda al margen de la sociedad, sino que este tipo de trabajos ya son integrados por la propia sociedad. Entonces, las bases materiales que mantenían la existencia del pueblo clase judío se rompen, se disuelven y acaban asimilados por las pujantes sociedades capitalistas europeas, ¿no? En un proceso que es muy desigual. En lo que es Europa occidental es muy rápido y profundo, creando unas relaciones sociales capitalistas con la burguesía judía, y en la Europa oriental es un proceso muy lento y muy conflictivo. Per tant, quins seran en aquest procés de configuració del sionisme amb aquestes bases materials que, com deies, van canviant? Els interessos de la burgesia jueva, quins seran en aquest context? Pues la clase burguesa judía, que está muy ligada al capitalismo occidental, tiene el mismo interés un poco que la burguesía europea, que es mantener la Europa oriental un poco más atrasada, permitiéndole disponer de ella como una especie de mercado semicolonial. Esto complica mucho la situación a lo largo del XIX, debido al desarrollo capitalista en Europa occidental. Destruye el antiguo rol que tenían estos pueblos judíos en Europa oriental, porque allí seguían, de alguna manera, siendo un pueblo clase, y los judíos de la Europa occidental y el capitalismo de la Europa occidental rompe con esa dinámica, ¿no? Este mismo desarrollo no era capaz de asimilar a los grupos judíos ni de clase alta ni de clase media, como sucedía en la parte occidental del continente, ¿no? Marginalizando sobre todo a la masa judía. La mayoría de judíos en Europa oriental eran artesanos y pequeños comerciantes, dispersos entre sí, y cuya cohesión pues ha quedado completamente rota y perdida.
Y aunque la situación en Europa occidental era un poco más favorable para las élites judías, existe también un fuerte sentimiento antisemita. Los judíos son el chivo expiatorio a través del cual se canaliza un creciente descontento social, sobre todo de la clase media europea. Per tant, l'antisemitisme sorgeix ara al segle XIX o això ja és una cosa que, com segurament hi ha molts oients, s'estan ensumant bé d'abans? No es exclusivo del siglo XIX para nada, viene sucediendo desde antiguo. Los pogromos, que es como se llama este tipo de ataques contra minorías, y que no son exclusivos contra judíos, hay que aclararlo, se vienen dando desde hace tiempo, ¿no? La palabra viene de Rusia y se empieza a acuñar en el siglo XIX, es cierto, pero este tipo de asaltos ya se daban en la Edad Media. Por lo general parece que se utiliza la minoría como un chivo expiatorio del malestar generalizado. Antes del XIX el antisemitismo es una cuestión más bien cultural y religiosa, y será el romanticismo el que le añadirá un componente étnico, identitario y racial. Hay casos en los que los pogromos se dan como consecuencia de un favorecimiento del Estado a una minoría. Por ejemplo, en la misma Palestina se dio uno en 1834, cuando la población judía era menos de un 10%. En el contexto, el programa se dio en el contexto de una rebelión contra las autoridades egipcias que desde 1831 hasta 1840 dominaron el territorio. Los egipcios establecieron nuevas leyes que gravaron a los palestinos con más impuestos y sobre todo que les obligaban a formar parte de las milicias. Los judíos y los cristianos quedaban exentos. En mitad de la revuelta se saquearon los barrios judíos de Safed. Yo creo que cada pogromo debe ser estudiado en su propio contexto, ya que lo que puede estimular su aparición son causas distintas en cada caso. Pese a que las víctimas acaben siendo las mismas, las minorías, pero no creo que exista una tendencia de que todos los pogromos se dirijan a la misma minoría, simplemente se dirigen hacia una minoría. En cualquier caso, nos encontramos en un momento en el siglo XIX que es bastante peliagudo para la minoría judía, uno de tantos que habían vivido, claro. Ser parte de una minoría étnica en general, una étnica o cultural, siempre implica ciertas desventajas. Y en esta ocasión, como ya hemos señalado, el lugar de esta minoría judía en la sociedad ha desaparecido por completo. Y a su vez, en el mismo momento en el que su sustento o su manera de funcionar o su encaje ha desaparecido, están aflorando sentimientos antisemitas. Molt bé, i serà aleshores cap a finals del segle XIX que aquest sionisme que hem anat caracteritzant s'organitzarà. Exacto. En este contexto, en 1897, se da un congreso que es el Congreso Fundacional de la Organización Sionista Internacional, en el que Theodor Herzl, principal referente, afirmó el propósito de crear un hogar nacional para el pueblo judío. En un primer momento, esto no tuvo mucho apoyo de los propios judíos. Sin embargo, los pioneros en la ocupación del territorio palestino fueron esos pequeños comerciantes y artesanos de la Europa Oriental, cuya desesperación era cada vez más patente. És interessant destacar que en un principi això no va tenir el suport dels jueus. Exacto. A principios del 20, la mayor parte de la élite judía se decantaba por el asimilacionismo. Es decir, tratar de integrarse en la sociedad europea, adaptándose a una nueva realidad capitalista. Estaban alejados de la idea de crear un Estado propio, aunque no veían con malos ojos que las masas judías empobrecidas y desesperadas emigraran a Europa o a Medio Oriente, creyendo que de esa forma la ola antisemita en Europa se aliviaría. Adicionalmente, hay que decir, creían que esto les ayudaría a que parte de la población judía se alejara sobre todo de las corrientes revolucionarias que se movían por Europa y a las que hay que añadir los judíos aportaron mucho con personajes como Marx, Rosa Luxemburgo, etcétera, ¿no? Sin embargo, a partir de la ligazón con el imperialismo inglés, a partir de la Declaración Balfour, en la que el gobierno británico explícitamente reconoce ver con buenos ojos la creación del Estado de Israel en Palestina, crece el apoyo a los planes sionistas por parte de la burguesía. Molt bé, i quines són les idees que va tenir el sionisme a l'hora d'establir el poble jueu en un territori determinat? És a dir, quines són els condicionants? Per què en un lloc i no en un altre? Bueno, basándose en el principio de la soberanía nacional, según el cual la nación es la única base legítima para el Estado, y la idea de que los Estados-nación, en que la nación debe coincidir con las fronteras del Estado, el sionismo necesita justificar la existencia del pueblo judío. Para ello, como cualquier otro nacionalismo, no es algo exclusivo suyo, requiere de construir un relato autojustificador. Como siempre pasa en estos casos, cuando se construye el susodicho relato, se seleccionan los mitos que más convienen. En este caso,
hay dos que son los más importantes, ¿no? El mito de la tierra prometida y una supuesta diáspora sucedida en el siglo I después de Cristo como represalia por parte de Roma por las sublevaciones protagonizadas por los judíos, tras la cual se cambia el nombre de la región donde se ubicava el reino de Israel i de Judà por Palestina. Molt bé. Doncs comencem per la terra promesa. És prou justificació com per dir això és nostre? Bueno, la idea de la tierra prometida no tiene una referencia histórica concreta, ¿no? Hay un filósofo francés... T'ha sortit una mica argentí, la idea de la tierra prometida. Ya, tú sabes. Ay, ahora me salía como más caribeño. Hay un filósofo francés, Roger Garaudi, no sé, no voy a pronunciar B, pero bueno, Roger Garaudi o algo así, que sí. Dice, irónicamente, al pelo de este asunto, no estamos en condiciones de afirmar que en tal o cual momento histórico Dios se presentó ante un personaje histórico llamado Abraham y que le confirió los documentos de la posesión de Canaán. Desde el punto de vista jurídico no poseemos ningún acto de donación firmado por Dios y poseemos además buenas razones para pensar que la escena del Génesis 12, 1, 8 y 13, 14 y 18, por ejemplo, no es el reflejo de un hecho histórico. Y de hecho, en una de sus obras, Garaudi cita las declaraciones del rabino Elmer Berger, quien fuera presidente de la Liga por el Judaísmo, según el cual es inadmisible pretender que la implantación del Estado de Israel es la realización de una profecía bíblica y, por tanto, que las acciones llevadas a cabo por los israelíes para lograr ese objetivo han sido ratificadas por Dios. No obstante, así lo creen los sionistas hoy en día, por lo visto. Molt bé, hem parlat ja de la terra promesa, o hem parlat i hem desmuntat una miqueta aquest mite. I la diàspora, Adrià, serà un motiu suficient com per justificar l'establiment dels jueus a Palestina? Pues redoble de tambor. El segundo de estos mitos, que es el de la diáspora, pretende explicar cómo los judíos han acabado diseminados por el mundo y por qué no quedaban apenas judíos en Palestina y justificar con ello su retorno y la creación del Estado de Israel en Palestina. Como hemos señalado, se supone que Roma, a consecuencia de las rebeliones del siglo I de nuestra era, los expulsó de su territorio. Yo no tengo constancia de ningún exilio forzado por Roma, ni de ningún historiador que defienda semejante tesis. Roma, evidentemente, era un estado esclavista, ¿no? Y tras una revuelta en la región, pues seguro que capturó muchos judíos para vender como esclavos alrededor del Mediterráneo. Pero esto representaría una parte probablemente pequeña de la población. No hay constancia del desplazamiento forzoso de toda la población. Incluso algunos historiadores israelíes, muy críticos con el sionismo, han negado este éxodo. Quizá el más destacable en este punto es Shlomo Sand. I per què va destacar Shlomo Sand? Va destacar justament negant aquest èxode jueu. No crec que sigui ni molt menys un tema que estigui lliure de polèmiques, oi? No, per res, vull dir, fue un tema bastante polémico, ¿no? Su libro tuvo cierta polémica, sobre todo en Israel. Bueno, según Shlomo Sand, a pesar del consenso entre los historiadores de la inexistencia de este exilio forzoso, existen aún intelectuales del sionismo que permanecen convencidos en esta idea. Y esta es la mayor justificación para reclamar los derechos históricos sobre Palestina, como quedó establecido en la Declaración de Independencia de Israel. De hecho, y esto lo señala él, ¿no? en sus obras, los primeros dirigentes sionistas, como David Ben Gurión, quien fuera también primer ministro israelí por el Partido Laboralista entre 1955 y 1963, o Yitzhak Ben-Zvi, historiador sionista y presidente israelí entre 1952 y 1963, o Israel Belkin, quien fuera educador, historiador y pionero de la primera gran aliyá, que para el que no lo sepa, una aliyá es una ola migratoria de judíos hacia Palestina. A finales la primera gran aliyá, a finales del 19, estos tres eran más que conscientes de que no había existido ningún exilio judío en el siglo I de nuestra era. Creían que los felas o campesinos que encontraron al inicio de la colonización eran los descendientes del antiguo pueblo judío, convertidos al Islam a partir del siglo VII por su conveniencia, y consideraban que ambas poblaciones debían volver a reunirse. Pese a todo, David Ben Gurión pasó a expresar una posición completamente distinta en la redacción de la Declaración de Independencia del Estado de Israel sin explicar jamás ese cambio. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia.
Angthej doagi rethem ret shkatrim medekada jemuj Palestin. Pamje për trishtim në gjdo skajetim, lote gjak silen rreth trupit tim. Pamje për trishtim në gjdo skajetim, lote gjak silen rreth trupit tim. Mos më qaj mojnan për plagët që i kam, se shahidun jam. Ma nuk kam mërzi, nuk kam der tas pak, para Zotit tim kam me dal me gjak. Ah ti kisha pas një mi shpirt ojnan, për Allahun krejti kisha dhan. Molt bé, quina és la cançó, aquest últim tema d'avui que estàvem escoltant, Adrià? Pues desconozco el intérprete, porque esta la encontré así mirando por curiosidad en YouTube, pero esto es una nashid albanesa sobre Palestina llamada Palestine, con diéresis en la E. Una nashid es un tipo de música vocal musulmana que se canta a capela y normalmente se acompaña de algún instrumento de percusión. Molt bé. Fins ara estàvem parlant de Palestina i els desitjos dels sionistes sobre aquest territori, però recapitulem també una mica pels nostres oients aquí a les portes de Troia. Com toquem totes les èpoques històriques, podem fer un repàs sobre tots els pobles o totes les cultures o tot el que hagi passat per Palestina al llarg dels últims de molts segles enrere. Adrià, quin seria una miqueta la realitat d'aquest territori pel que fa al pas de diferents cultures i civilitzacions? Pues la realidad es que la región, como muchas otras regiones, como la propia península ibérica, ¿no?, ha sufrido cantidad de conquistas, ¿no? Y los diferentes pueblos que la han dominado han ido dejando su huella, también huella genética, ¿no? Han pasado egipcios, persas, bizantinos, los propios cananeos, ¿no? Todos ellos se han ido mezclando con la población local. Y por tanto, los palestinos actuales proceden de una variedad de orígenes completamente... bueno, un mejunje enorme, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es más que probable que los palestinos actuales tengan un origen más cercano a los antiguos hebreos que la mayoría de los judíos que llegaron a las diferentes aliyah. Molt bé. També s'han donat passes amb la genètica per tal de justificar la idea de l'establiment jueu a Palestina, oi? Hem parlat del mite de la diàspora, hem parlat d'altres històries, però també temas genéticos pel mig. Sí, ante la falta de argumentos históricos, se intentó justificar la existencia del pueblo judío israelí y la fundación del Estado de Israel por medio de la genética, incluso aunque los sionistas originales nunca se refirieron a una raza. En los años 50, Israel y en Estados Unidos también, se investigaba sobre las huellas dactilares judías y en los 70 se buscaba un marcador genético común para todos los judíos. La verdad es que ningún estudio basado en muestras anónimas de ADN logró identificar ningún marcador genético específico judío. Mm-hmm. I ja ha sortit el tema, però per aclarir una miqueta més, aquesta idea de terra promesa és específica només del sionisme o és quelcom que ja havia sortit en el passat i que aleshores es recull com una idea nova i innovadora i que encapçalarà la idea aquesta d'establir-se un territori com Palestina, Adrià? No era una idea nueva, ¿no? Al final es algo que está en la Biblia y que todos los judíos pues de alguna manera conocían. Y siempre que los judíos se encontraban en una situación muy difícil, esta idea pues cobraba fuerza, ¿no? Por ejemplo, tras las expulsiones sufridas en Europa en el siglo XIII o tras las crisis económicas del XVI en Polonia y en el XIX pues vuelve a surgir, solo que esta vez Herz y los fundadores del movimiento sionista la utilizan, la encarrilan, la presentan como una meta patriótica para un pueblo, el pueblo judío.
Y esta idea significaría terminar la hazaña histórica que así pondría fin a la diáspora iniciada tras la caída de Jerusalén 2000 años atrás, y que según los sionistas era el origen de todas las desgracias que padecía el pueblo judío. Al final cogen la idea de la tierra prometida, cogen la idea de la diáspora y construyen todo un armazón, todo un relato para justificar de alguna manera o para hacer más fácil a la gente el poder moverse a un lugar que no les corresponde y colonizarlo, incluso expulsando a la población local, ¿no? No es el único pueblo que se ha justificado en la voluntad divina para alcanzar metas políticas. Esto cualquier historiador lo sabe. Y no hay que irse muy atrás. Los propios Estados Unidos justificaron su expansionismo en base al Destino Manifiesto, ¿no? Y es que es relativamente fácil justificar cualquier cosa cuando tienes la sartén por el mango. I tots els jueus estaran a favor de la creació de l'Estat d'Israel en aquest moment? No, para nada. Durante 2000 años, a pesar de que esta idea de la tierra prometida cobraba fuerza, nadie había intentado regresar a Palestina. Y existe un motivo, una razón por la que no lo intentaron, y es que existía la creencia de que debían permanecer en la diáspora hasta que llegara el Mesías. Y esta idea es la que todavía esgrimen muchos judíos, algunos ortodoxos, estos que viven repartidos por el mundo, que son antisionistas, es decir, están en contra del Estado de Israel. Son famosas, ¿no?, estas imágenes de judíos manifestándose en Estados Unidos, Inglaterra y otros países, ¿no?, a favor de Palestina. Y de hecho, hace poco, un par de días o 3, leí un artículo sobre uno de los barrios más antisionistas de Israel, que está lleno de judíos súper ortodoxos, que parece como que viajas al pasado cuando entras allí, pero curiosamente son opuestos al propio Estado de Israel. Bueno, estas cosas que se dan, que probablemente son descendientes de judíos que ya vivían allí y que se han encontrado con todo el paripé y han dicho, bueno, ¿esto qué es? No, esto no ha lugar. Molt bé. I els sionistes sempre aquesta tindrà recorregut perquè sempre van pensar en Palestina com a territori destí. Sempre havia sigut aquest el lloc. No, boludo, se planteaba en Argentina. Ya salieron, ¿viste? No, de hecho es eso. Es destacable que no se plantearon Palestina como única opción. Valoraron otros lugares. Kenia, Argentina tuvo bastante fuerza. De hecho, Hell se plantea en su libro, ¿Palestina o Argentina? Pero, y ahí es donde está quizá lo más interesante de todo el libro, de toda la movida del sionismo, ¿no? Que Hell señala cuáles son los motivos por los que Palestina es la mejor opción, y no es realmente la película que se ha montado con la tierra prometida y la diáspora. Eso es solo puro maquillaje. Tiene mucho más que ver con geopolítica y con el imperialismo. Hels es consciente de que los judíos allí serían una pieza clave para Europa, formando parte íntegra del baluarte, ¿no? Ser como la punta de lanza, el baluarte contra Asia. La idea sería constituir una vanguardia de la cultura contra la barbarie. El vocabulario se entiende que es el que utiliza Hels, ¿no? La idea esta de civilizaciones superiores, inferiores, bueno, en fin, yo no la comparto, ¿no? Esto es cosa de Hels. Ellos se plantean que un Estado neutral, Israel, mantendría relaciones con toda Europa, quien a su vez tendría que garantizar su existencia. Y es bastante... Aquí voy a hacer una pequeña cuña. Yo soy fan de Eurovisión, sé que el concurso está más manipulado que una tragaperra. Pero a mí también me agrada. Sí, a mí me encanta verlo, ¿no? Y no sé, te acordarás que cuando empezó a participar Australia la gente decía, pero si no está en Europa. Porque sí. Hace décadas que participa Israel y no está en Europa, está en Asia. Entonces, esta participación en Eurovisión, sin que supusiera ningún conflicto para la organización del festival, y siendo un país ubicado en Asia, y el apoyo ciego y desmedido que Europa le da, son claros ejemplos de que Hels era un visionario, tenía muy claro lo que estaba haciendo. Tenía muy claro por qué era Palestina el objetivo. Y lo señala en ese punto, ¿no? En ese momento en el que dice, seremos un baluarte de Occidente, ¿no? Sí, sí. Molt bé, i aleshores ja hem vist en el seu moment, ara ja fa una estona, hem vist que els jueus no van donar un suport massiu al sionisme en els seus inicis. Aleshores, clar, Hels, aquest ideòleg, i per tant el sionisme que li va al darrere, de qui es rodegen? Quins són els aliats que busquen o que finalment troben per poder reforçar aquesta idea i batallar-la? Bueno, pues Hels, consciente de que el movimiento sionista en sus inicios no tenía muchos fans,
decidió buscar la colaboración del Imperio Otomano y le ofreció a cambio sanear sus finanzas, y también pues Alemania. Les ofrecieron pues también algo a cambio de que les ayudaran, pero ninguno de los dos gobiernos lo vieron claro, ¿no? Quizá eran un poco más visionarios que Hels, y dijeron: aquí hay conflicto, ¿no? Si hago esto va a haber un pollo. Tiempo más tarde, ya Hels había muerto, los sionistas alcanzarían un acuerdo con alguien que sí vería en esa teoría del baluarte y la vanguardia judía en Palestina una posibilidad. Hablamos nada más y nada menos que... redoble de tambor. No us ho imaginareu mai a la vida. ¡Imperio Británico! Ah, y tant. Yo creo que en historia contemporánea, da igual qué conflicto mires, si tú vas tirando del hilo, al final llegas a algún anglosajón. Siempre hay un anglosajón agarrando al otro lado, ¿sabes? Sempre. Se alcanzó un acuerdo que se manifiesta en la Declaración Balfour de 1917, de la que hablaremos con más insistencia cuando hablemos de la colonización de Palestina, probablemente en otro programa, porque no nos va a dar tiempo hoy. El sionismo se vincularà per primera vez a la política d'una potència imperialista. Molt bé, i aleshores, ara sí, el nostre... Ha trigat en aparèixer, trobo, l'Imperi Britànic, però quan portem ja... Hay que dejarlo mejor para el final. Exacte, ja estem a punt de la recta final del programa i ara ja sí que és quan... El caramelito. Exacte, aquí faltaven ja quan et feia la pregunta de quins són els aliats, perquè clar, tot això sense Primos de Zumosol doncs costa més, és més difícil, no? Como que estarían todos muertos seguramente en el primer intento. Clar, fins ara hem parlat molt de la necessitat de doncs, dotar d'una ideologia i d'un concepte de poble-nació, etc. Però això, fins que no hi ha algú al darrere que executa, és com tot. Necessites la mà executora i ara ens arriba aquí l'imperi britànic, però clar, ja ens porta a preguntar-nos també, no? Quins són els interessos que poden portar aquest imperi britànic en aquest moment de la seva història i el sionisme a anar de la maneta? Pues mira, finalizada la Primera Guerra Mundial, Inglaterra pasa a controlar Palestina bajo un mandato establecido por la Sociedad de Naciones, que al igual que la OTAN y que la ONU estaba bajo el control estricto de las potencias vencedoras. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Para controlar la región, el imperialismo británico formalizó un acuerdo con el sionismo que le permitiría estabilizar Medio Oriente. Bueno, estabilizar, yo no consideraría que lo estabilizaron, ¿no? Pero bueno, los anglosajones, si se han caracterizado por algo, ha sido por tener mucho éxito creando conflictos, pero no resolviéndolos. Sí. Bueno, ellos pretendían utilizar el sionismo como punta de lanza para enfrentarse a la resistencia árabe. Los sionistas, por su parte, avanzarán en el objetivo de instaurar un Estado propio en Palestina bajo la consigna lanzada por Zangwill, uno de los primeros líderes del movimiento, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Este lema esconde en realidad, más que esconder, desvela, un fuerte carácter colonialista en la ideología sionista. Para Mas Inri, la política británica para la región era bastante ambivalente. Prometía independencia a los árabes a cambio de que luchasen contra los turcos, mientras prometía un Estado propio a los judíos a cambio de que luchasen contra los árabes. Todo esto lo veremos con más detalle cuando hablemos del proceso de colonización de Palestina. Val, molt bé. Doncs com ja ens has anunciat, aleshores hi haurà un pròxim programa, perdoneu, de les portes de Troia, ampliant aquest tema, no? Però què ens pots avançar, si l'estàs preparant ja, d'aquest pròxim programa de les portes de Troia, on ja s'ha anunciat que parlarem més d'aquesta colonització de Palestina? Sí, ya sabes que me agrada prometer programas y cumplir. De hecho, os debo un programa sobre la guerra de secesión. Ahora t'anava a preguntar. Que ahora comento eso, ¿no? Bueno, lo que os voy a adelantar es que sobre el programa que habrá, la segunda parte de este programa, ¿no? Es que el caso de Israel es un proceso de colonización de poblamiento idéntico al ejercido por los anglosajones en Norteamérica. Y lo es en base a unos conceptos que hoy en día pierden su esencia, ¿no? La idea del Estado-nación, el nacionalismo étnico-cultural, todo esto cada vez más cae como en un saco de obsolescencia enorme. Ya no tienen tanto sentido estas ideas, ¿no? Entonces, se puede ser una nación de todas las formas posibles porque al final es una cuestión identitaria, no tiene más. La justificación que da el sionismo para instalarse en Palestina no se sustenta históricamente ni étnicamente ni de ninguna de las maneras. Lo que es realmente es puro y duro imperialismo y además de la vieja escuela. Aquesta seria una de les conclusions del programa d'avui? Es la conclusión esencial. Israel es puro y duro imperialismo de la vieja escuela.
No, quiero decir que no, que por mucho que le intente buscar otra explicación, no se la pudo encontrar. Molt bé, i al principi del programa, quan fèiem la introducció, parlàvem d'aquesta forma que s'ha anat consolidant de considerar que la Constitució de l'Estat d'Israel, efectivament, doncs, com veurem en pròxims programes amb tu, té un moment important després de passar de la Segona Guerra Mundial, per tot el que explicarem, oi? Però la gent, l'imaginari comú més extens, tendeix a pensar que l'Holocaust és, diguéssim, la causa de la creació d'aquest estat. Per què es pensa això si avui hem vist aquests preàmbuls a l'hora d'entendre que justament la cosa s'anava coent des de més enrere? Bueno, el sionismo ha sacado tajada de un genocidio lamentable como fue el Holocausto, del cual se aprovechó para movilizar a la gente hacia Palestina, ¿no? Es parte de su propaganda y de la construcción de su relato. Y es algo que en realidad no se sustenta, ¿no? Porque si tú quieres darle un estado a una minoría que ha sido masacrada en Europa por parte de un país, no lo haces quitándole las tierras a gente que no ha participado en ese genocidio, ¿no? Si un caso se lo quitas a Alemania, ¿no? Pues un trozo de Alemania que era la Prusia Oriental, que se la dieron a Polonia, pues porque no fundaron allí Israel. Digo, ¿no? Pues porque el objetivo era otro. Porque los motivos de la fundación de Israel hunden sus raíces mucho antes, ¿no? A finales del 19 y principios del 20, y va directamente de la mano de los intereses imperialistas occidentales, sobre todo anglosajones. I tu abans ho comentaves, quan em vas contactar fa uns mesos per venir aquí a les Portes de Troia, tinc un programa no sé què, però tu estaves ficat a la història dels Estats Units d'Amèrica. Sí. Ja sé el que ha passat pel mig i evidentment que tothom, doncs, qui pensi 2 o 3 vegades se n'adonarà que justament des d'aquest estiu hi ha un conflicte viu, lamentablement, una nova guerra. Genocidi, més bé. Exacte. I per tant, suposo que això ha tingut alguna cosa a veure, no? Deixar de banda de moment la història de la guerra de secessió per venir a parlar d'Israel? Pues sí, yo estaba preparando el programa que prometí la temporada pasada de la Guerra de Secesión. Si no recuerdo mal, lo prometí aquí con vosotros en un programa sobre la Guerra de Independencia o alguna de estas cosas. Y lo tengo a medio preparar y prometo que lo acabaré y vendré y lo explicaré aquí, si puedo, esta misma temporada. Pero cuando estalló todo bueno, estalló, ¿no? El conflicto lleva abierto décadas, ¿no? Cuando se reavivó de nuevo este conflicto y Israel empezó quizá el mayor acto de genocidio que ha cometido en todos sus años de existencia, ya es decir, yo me muevo mucho por foros de internet y leí muchos comentarios y tal, y detecté como mucho desconocimiento de cuáles son los orígenes de Israel, mucha creencia en que esto tiene que ver con el Holocausto, y mucha compra de esta propaganda de no, es que los palestinos son terroristas, tal, y obviando pues que quizá los propios israelíes comenzaron, ¿no? Los primeros actos terroristas que hubo en Palestina los llevan a cabo judíos, ¿no? Bueno, judíos, israelíes, sionistas. Entonces, bueno, esto fue un poco un acto de rebeldía. Un rampell. Un rampell. Sí, entonces decidí cambiar automáticamente de tema y me puse a trabajar ahí muy rápido para documentarme mejor, porque yo tenía una idea general de lo que había sucedido, había leído en su momento, pues cuando hacíamos la carrera y tal, pues me había informado y tal, pero no tenía una base súper amplia de conocimiento, entonces pues estuve buscando artículos, estuve buscando diferentes historiadores, diferentes puntos de vista, diferentes conferencias, tal, y decidí preparar esto porque me pareció que era quizá un momento de explicarlo y que el máximo de gente posible pues pudiera entender qué es realmente Israel, qué está pasando allí, cuándo comenzó realmente el conflicto, qué es lo que reclaman los palestinos y sobre todo que sean conscientes de que las víctimas aquí son los civiles palestinos y la gran injusticia que se ha cometido con un pueblo al que se le ha negado lo que se le ha dado a todos los demás. Un poco me recuerda al caso de Argelia. No sé si recordarás cuando pues, en la carrera pues tratamos relaciones internacionales y tal, y toda la independencia de las colonias, etcétera, que
mientras Francia estaba independizando sus colonias de manera pacífica, Argelia tuvo una guerra larguísima y durísima contra Francia y los argelinos no podían entender por qué a ellos les castigaban de esta manera mientras a los demás no. Más cuando habían dado su vida por liberar Francia contra el nazismo y tal. Entonces, pues, es un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué los palestinos tienen que sufrir las consecuencias de las decisiones tomadas en Londres? ¿Qué culpa tienen ellos de nada? ¿Qué culpa tienen ellos del holocausto? ¿Qué culpa tienen ellos de nada de esto? Entonces, vienen a mi tierra, a mi madre, y encima soy el malo porque pongo bombas, colega. Hay un derecho que reconoce la ONU, que es el derecho a la autodefensa. Si eres invadido, te puedes defender del invasor. Y cuando te defiendes del invasor, pues no hay ninguna ley que se aplique. Pues, un acto de defensa en una invasión, bueno, luchas con lo que puedes i con lo que tienes, no? I ara, en els últims minuts que ens queden ja per acabar de parlar d'aquest conflicte lamentable que ha tornat a revifar-se, com m'explicaves, aquest estiu, tens la sensació que... Primera pregunta, quines sensacions tens pel que fa al desenvolupament del conflicte, si acabarà en el temps o s'allargarà i es cronificarà d'alguna manera, com estan tendint les últimes guerres que estan havent-hi al món, o bé, i també, perdona, també et volia preguntar si tens la sensació que amb el pas del temps i amb les accions que està duent l'estat d'Israel, de massacrar la població a Gaza, hi ha un canvi com de parer mica en mica entre les mentalitats socials, també polítiques en el món, amb respecte al que va succeir a l'esclat del conflicte i el que ha anat passant amb aquesta, doncs, amb la, diguéssim, amb els atacs que està havent-hi per part d'Israel. Bueno, está claro que ha habido un cambio, ¿no? Un ataque, después de ese ataque se empezó a saber que gran parte de las víctimas las provocó el propio ejército israelí, o sea, está en la prensa, quiero decir, no es nada que saque yo de ningún lado, lo he leído en los medios, ¿no? Y luego, pues, la reacción israelí, masacrando población civil. Si tú realmente luchas contra un grupo terrorista, no bombardeas colegios, no bombardeas hospitales. Es decir, se supone que tienes el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y eres incapaz de entrar, buscar a una persona concreta y largarte. Es decir, no es creíble todo el relato y lo que se está viendo es que se está cometiendo un genocidio. I això, pues, a la gran majoria del món no li suele gustar los genocidios. Clar, el relat de Van Noot en un inici de moment no está está cojando. La sensación que yo tengo es que Israel se está quedando aislada cada vez más. Que además este conflicto y este ataque por parte de Hamas no buscaba una victoria a corto plazo, esto está claro, no tienen capacidad de tener una victoria a corto plazo, entonces el ataque de Hamas probablemente buscaba una victoria a largo plazo y este conflicto se enmarca dentro de un conflicto mucho mayor, del que también está relacionado, pues, el conflicto de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que es esta lucha por las hegemonías entre Estados Unidos y las potencias emergentes, ¿no? Ahí tienes un Irán que está apoyando a Hamas, Hezbollah, a los Houthis que están atacando las naves en el Mar Rojo, tienes una Rusia que lucha en Ucrania contra la OTAN, tienes una China que está interesada en Taiwán y tienes, ¿no?, toda una serie de frentes que se van abriendo y es la lucha de siempre entre diferentes potencias. Esto lo hemos visto 1000 veces en historia. Entonces, este conflicto se enmarca en eso. Yo la sensación que tengo es que la guerra no les está yendo bien a los israelíes, o no les está yendo tan bien como ellos que creen. Evidentemente, la cantidad de víctimas siempre va a salir desfasadísima porque Israel no apunta a objetivos militares, apunta al bulto. Entonces siempre va a matar un mogollón de peña, han puesto bajo asedio a 2 millones de personas, allí realmente los palestinos lo están pasando realmente mal, ojalá termine pronto, pero la sensación que me da es que se va a cronificar, incluso puede llegar a escalar una guerra regional. Molt bé, Adrià, doncs fet aquests apunts d'actualitat que sempre que podem i tenim temps fem, i sobretot en temes que lamentablement estan d'actualitat, doncs val la pena fer. Moltíssimes gràcies per venir aquí a les Portes de Troia per parlar d'aquesta primera part sobre la creació de l'estat d'Israel. Gràcies a vosaltres per deixar-me venir aquí a soltar mi xapa, saps? Gràcies a tu, com sempre, per venir. L'Adrià Tirado al control tècnic i us parla Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem a un pròxim episodi de les Portes de Troia. A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.